Muchas gracias a la doctora Teresa Martínez, ministra de la Niñez y la Adolescencia, por aceptar un día sábado estar aquí con nosotros y compartirnos. Creo que es la primera vez en el año. Sí. En el año. El año pasado sí, Sí, pero la primera vez en el año. Hoy vamos a enfocarnos directamente a los datos que ya tenemos del año 2020. ¿Son datos ya consolidados, ministra, o todavía falta algún registro sobre el caso de la...? Falta consolidar totalmente lo de diciembre, ¿verdad? Pero ya tenemos prácticamente los números finales. Sí, que le vamos a pedir nos comente después porque Sí. para política de Estado tenemos que conocer la realidad. Los datos. Y hoy se me antojó en este primer año hacer un planteamiento, porque estamos hablando de derechos de la niñez y la adolescencia. Y por encima de eso, dada la situación, creo que hubo una ligera disminución y hay que adjudicar eso también a la campaña. Ojo con este tema. Sí. Si hay una disminución es porque la masiva campaña de concienciación está alcanzando algún objetivo, ¿verdad? Tal vez no sea todavía efectivo 100%, pero hay algún tipo de eficiencia en eso. Me refiero, derechos de la niñez y la adolescencia. Los datos que nos va a dar esta mañana la ministra todavía tienen que ser parte fundamental de políticas de Estado para la protección real de la niñez y la adolescencia. Pero mi apartado del día de hoy tiene que ver con qué hacemos con el entorno familiar. ¿Cómo podemos llegar a aquellos que son responsables de niños y adolescentes y son los que, si no son directamente los autores de esos abusos, protegen? Porque esa es parte de una campaña política pública del Estado también. Sí. ¿Qué hacemos con los adultos o que directamente no solamente ignoran el tema, sino tampoco están preparados y creen que esa cultura que viene de no sé de dónde y hace cuánto tiempo tiene que permanecer porque Peixante voy? Ese es un dato. No, pero peaco Peixante voy. Y primo mío siempre la inauguraba si se trata de un caso de abuso, por ejemplo, violación sexual, ¿verdad? Sí. De eso estamos hablando. Qué pena real. A mí el impacto, el impacto que tiene es impresionante. Doctora Teresa Martínez, ministra de la Niñez, gracias por estar con nosotros aquí, muy amable. Gracias a ustedes por el espacio. No deja de impactarnos, porque a ver, ¿qué le decimos nosotros a nuestros hijos y a nuestras hijas? ¿Dónde es el lugar más seguro? Tiene que ser la casa. Tiene que ser. Tenemos que lograr eso. Y hay que seguir trabajando, ¿verdad? Martillando, porque a eso nos referimos nosotros cuando decimos hay que cambiar las pautas de crianza, ¿verdad? Los padres, el entorno, los niños tienen que aprender, desaprender lo aprendido, aprender que los niños primero no son objetos, como todos dicen algunos, objetos de protección, son sujetos de derechos y no son propiedad de nadie. Los padres tienen el derecho y el deber de cuidarlos, alimentarlos, asistirlos, educarlos. Es un derecho-deber, ¿verdad? Son sus hijos biológicos, muchos, otros serían adoptivos, otros son hijos de crianza, ¿verdad? Pero eso no les da la facultad de usar a los niños, abusar de ellos y tenerlos como un objeto, ya sea de placer, un objeto para descargar toda su ira, todas sus frustraciones. Son sujetos de derecho y el niño, la niña o el adolescente en ese espacio sienten que es su espacio de seguridad y tiene que ser así. Por eso es que son mucho más vulnerables en ese espacio con los adultos responsables que afuera. Afuera están más alertas, todo el mundo se cuida, cree que algo les puede pasar. Claro. Pero ahí en ese entorno, en donde ellos sienten que están con gente que les va a cuidar, son mucho más vulnerables, ¿verdad? Por eso es que es muy terrible cuando vemos los números que tenemos
y que esos números en un 80, y ahora me estábamos conversando con el Ministerio Público, incluso puede llegar a un 85% de los casos de abuso de niños es en ese entorno, ¿verdad? Sí. El maltrato, no solo el abuso sexual propiamente dicho, sino todo tipo de abuso, el maltrato físico, el maltrato verbal, la falta de Primero, cuidado. ministra, maltrato en primer lugar y después viene el abuso, porque ahí creo que es varias una de las figuras. peores formas de maltrato es el abuso sexual, ¿verdad? Pero están todos dentro del maltrato. Por ejemplo, tenemos maltrato físico, porque los padres y los adultos siguen utilizando la violencia como método de disciplina educativa, ¿verdad? Golpean a los niños cuando los niños no hacen, no obedecen, ¿verdad? Y eso dicen que es la única forma de enseñarles. Ahí nomás te quiero agregar, ministra y compañeros, uno ve habitualmente en las redes sociales esa frase que algunos dicen: yo fui educado o educada a zapatillazos, a cintarazos, y soy una buena persona. Eso uno lee habitualmente. Y bueno, ahí empiezan las respuestas. Entonces, la justificación de la violencia, es decir, y dan a entender que como los niños hoy tienen derechos y no deben ser castigados, más o menos por eso es que hay tanto desviacionismo de la juventud. O sea, ese suele ser el argumento de la gente que defiende la violencia como método de educación. Pero ella, Ana ministra, dada esta observación, Fito ya me está mirando fijamente lo que tiene, ahora seguro, derecho de ver, primero, porque en estos casos, pero pedado ese derecho, a mí me ha gustado imaginarse y me va a decir, y después decir, no, pero es tu deber también, no, pero mi derecho es primero. Y por eso hablaste de la palabra derecho de ver. No sé cuál fue lo que usaste. ¿De ver derecho o derecho de ver? Derecho ¿Cómo es? de ver. Es una dualidad. Derecho es de ver. El nuevo concepto, o sea, ya no tan nuevo, ¿verdad? Es lo que es la patria potestad. La patria potestad en un inicio era el poder y deber absoluto del pater familia sobre sus hijos, los hijos de sus hijos, total, ¿verdad? Pero eso luego se transformó. Hoy día la patria potestad es el conjunto de derechos y obligaciones que tienen los padres sobre sus hijos menores de edad, no emancipados, ¿verdad? Entonces, es un derecho de ver, ¿verdad? Tienen la obligación y el derecho de vivir con sus hijos, educar a sus hijos, pero si no cumplen con ese deber, tampoco pueden ejercer ese derecho. Por eso que el Estado interviene, ¿verdad? Cuando esos deberes no son cumplidos, ¿verdad? Entonces, ahí ya no es absoluto el poder que tienen los padres, pero es un derecho de ver, ¿verdad? Y el lugar natural en donde el niño debe desarrollarse es en la familia. Por eso es que la ley protege tanto la familia, le da esa protección a su intimidad, a lo que hagan los padres, pero tiene un límite, ¿verdad? Tiene un límite que está también dado por la propia Constitución Nacional, que es el interés superior del niño, ¿verdad? Está por encima de cualquier otro derecho, aunque sean ambos de carácter constitucional. Si hay conflicto normativo sobre eso, prevalece el interés superior del niño, ¿verdad? Entonces, ahí es donde decimos nosotros, no lo decimos nosotros, lo dice la ley, el Estado debe intervenir con fuerza, ¿verdad? Con toda la fuerza y el imperio que le da la ley para proteger a ese niño. Esa es su obligación. La alimentación, compañero y doctora, la alimentación del niño, por ejemplo, es un deber. Y fíjense que la normativa estableció, y yo escuché ya comentarios de EPAGA, que la de, ¿cómo que se llama eso? A los alimentos. La prestación, a que pega preso y te por y tu tiago, a ver, no hay, no, pero vamos Oscar, a apelar. A mí me gustaría volver nomás, porque yo sé que detrás de la pantalla hay miles de personas que están diciendo en este momento lo que se dice en las redes de yo fui criado a zapatillazos, a cintarazos. Yo fui criado a cintarazos. Todos los días de mi vida los adoro a mis padres, los amo con mi vida entera. Pero le quiero decir a la gente que está del otro lado y que en las redes agarra y pone yo fui criado a cintarazos, a zapatillazos y salí bien, que recuerden cómo se sentían en el momento del zapatillazo y del cintarazo. Recuerden ese momento y nunca más les hagan eso a sus hijos, porque es dolorosísimo. Hoy uno ve y dice, no, yo le amo a mi papá y hacía por mi bien y todo eso.
pero en el momento en que vos sufrías un castigo físico, nunca te sentiste bien. Y peor si había un abuso. Ah, no, eso No, ni hablemos de eso. Por eso Claro. insisto yo, que cuando este material que se está promocionando en los espacios de medios de comunicación y de las redes del ministerio, te dice el lugar más seguro es tu casa, ya amigo. Y resulta ser que llega la noche y tenés un terror, Claro. porque si tenés una pieza aparte, el picaporte comienza a ceder para que alguien venga y brutal. abuse de vos, y encima es de tu entorno. A lo mejor es un padrastro, a lo mejor es un tío, un primo. Sí, alguien que está ahí No, cerca. a eso nomás me refiero. Sí, y eso logró el impacto que ustedes buscan desde el ministerio, doctor. Y bueno, nosotros creemos que sí, ¿verdad? No es suficiente, hay muchísimo por hacer, pero creemos que sí por los números, ¿verdad? ¿Qué pasa? Del involucramiento. Por ejemplo, tenemos el más alto índice de denunciantes a los vecinos y vecinas, ¿verdad? Que sumando vecinas y vecinos tenemos más de 1.400, ¿verdad? Después también agentes comunitarios, ¿verdad? Es la agente comunitaria. Y son personas que están trabajando como comisiones vecinales, CODENI, todo lo que Claro. están en ese entorno barrial, porque lo que vemos es que hay un control, ¿verdad? La gente ya mira, ¿verdad? Y eso es algo que disuade más que cualquier condena. Claro. Porque el sistema penal, todo el mundo insiste en la sanción más alta, la sanción, está con la sanción más alta que puede tener más o menos el abuso sexual de niños, pero eso por sí mismo nomás no disuade. Además sabemos que los procesos duran años. Y ese proceso otra vez victimiza más a las niñas. Lo que hay que evitar es que ocurran estos hechos. Doctora, ¿verdad? permíteme un puntito Sí. acá, porque tengo que ir a una brevísima pausa. Y si se endurece mucho más, el doble o el triple de las penas, ¿qué puede pasar? ¿Es esa la vía? ¿Es esa la solución? La presencia de la ministra de la Niñez y la Adolescencia dejé al menos implícita una pregunta. Si Sí. duplicamos la sanción, ¿es la solución en estos casos de abusos, etcétera? Porque muchos apuntan a que por ahí iría. Por sí sola una pena elevada nomás no logra evitar esto, porque ya encima que uno ya sanciona después que se produzca un hecho, ¿verdad? Lo que el sistema penal trata de disuadir con el único modo que puede es con sanciones altas, ¿verdad? Pero está demostrado que eso por sí mismo nomás no disuade a la gente de cometer estos hechos, porque está incorporado como algo natural que tiene que ocurrir en muchas personas. Y eso es lo que hay que desinstalar. Y se desinstala, y lo estamos viendo, es un proceso que lleva tiempo, pero se tiene que lograr. Es que el tejido social diga esto está mal y que se controle, que la gente mire al otro y ahí la gente para. Cuando se siente observado, cuando su vecino le dicen, ay, corre ya por ahí, de yucata con la nemembupe, ¿verdad? Para la gente. Pero hay que llegar a eso, ministra. Pregunto, porque por eso yo te preguntaba al inicio, Sí. te decía, ¿qué hacemos con los responsables? Y bueno, porque te diga el vecino, el agente comunitario, cuando vos decís, ¿qué es lo que estamos haciendo en casa? Podemos llegar a ese tipo de autorregulación ya, en las casas. Se tiene porque de que lo llegar. contrario, tenés que llegar a la conclusión de que y entonces la herencia que se tiene cultural y primo tanteante a oír, etcétera. Entonces, Es mejor que Oñe Puruchen dive que otro dice. ¿te Dice imaginas? el padre Pero eso no violador. existe todavía. Existe todavía, me ha tocado tomar declaraciones de padres Pero, procesados en ese contexto. Cuando le preguntan, ¿qué te dice? Uparango oí, cotante boingo ese, y cuenta a ver, llamo ñe puruchupe que la extraño. Ay, Dios mío. Entonces, esas son pautas. En tu época de fiscal. Sí, Pero pesiste, así te decía. totalmente claro. Claro. Él no está mal, ¿verdad? Claro, yo Lo creo que que el ocurre. gran cambio cultural es eso, Sí, que hay que cambiar el chip, el que no está mal visto y no está mal para la cabeza de esas personas. Sí. Entonces lo que hay que cambiar, y eso solamente se cambia con educación. con educación. No hay otra vía. Educación, comunicación, confianza son
los tips que hay que tener instalado para poder evitar esto, ¿verdad? Porque lo que hay que buscar es evitar. Nosotros estamos con una campaña muy fuerte de denunciar, esto es un crimen, está mal, ¿verdad? Pero esa observación que se está dando, ya podemos ver cierta tendencia en reducir en los números, pero las denuncias ya están después de que ocurre el hecho. Claro. Siempre ya hay una víctima. El daño ya está hecho, ¿verdad? Y es lo que los médicos llamarían una enfermedad catastrófica, el resultado del abuso en un niño, en una niña, ¿verdad? Y todavía más cuando de ese abuso tenemos como producto un embarazo, ¿verdad? La niña de 11, de 13... ¿verdad? Por más que biológicamente puedan engendrar un niño, ¿verdad? No está preparada para ser mamá, ¿verdad? Por más que su cuerpo, a veces hasta su cuerpito reacciona y corre peligro tanto la niña como el bebé que está dentro de ella, ¿verdad? Pero psicológicamente, mentalmente, no está preparada para ser mamá, claro. ¿verdad? Entonces, toda esa transformación que se da en su cuerpo, que no entiende y está con 6 meses de embarazo y no sabe qué es lo que le pasa, ¿verdad? Es un proceso traumático del cual no se le puede sacar muy fácilmente. Y sabemos todas las debilidades que tenemos como Estado, en el sentido de que no hay una forma de asegurar que esa niña durante 5 o 6 años tenga un apoyo psicológico, un seguimiento social para que vaya acompañando y reconstruyendo su proceso de vida, ¿verdad? Ya no va a volver a ser nunca una niña, seguro. ¿Verdad? Entonces uno tiene que ir acomodándole a ella a la vida de tal manera que su desarrollo no vaya tan de contramano con lo que tiene que ser, ¿verdad? Y pueda salir de esa situación. Entonces, lo mejor que se puede hacer es evitar y trabajar para que no ocurra. Y ahí hay que trabajar con los hombres, ¿verdad? ¿Con quién? Con los hombres, los papás, los varones adultos, los adolescentes, que tienen que incorporar en su formación, en su chip, como dice Estela, que el abuso es un crimen. Claro. Tener contacto sexual con una niña, aunque sea ellos, entre comillas, que digan voluntario, ¿verdad? Nunca es voluntario, porque no está en condiciones de elegir esa niña, ¿verdad? No tiene, por más que haya así una suerte de enamoramiento, algo que normalmente ocurre también con las niñas y los adultos, ¿verdad? Porque pero idealizan. Tipo, relación consentida, pregunto. Muchos alegan eso. No, pues hoy no, y ella luego vino, sí. Ella luego me persigue. Bueno. ¿Cómo continúa esto? Vamos a tener entonces la versión de la ministra de la Niñez y la Adolescencia a partir de ahora en este 2021, entendiendo los resultados que se tuvo en el 2020, ¿cómo continúa la campaña? Último tramo. Dado que los números, ministra, de la situación de la niñez y la adolescencia, maltrato y dentro del maltrato los abusos sexuales, decías que si bien los datos me dijiste que de diciembre todavía faltan algunas cosas, pero se notó que hubo una incidencia de la campaña. Se notó tanto en quienes intervienen para denunciar como también en la cantidad de casos, porque en el 2019... terminamos el año con 3.247 casos de abuso y este año hasta noviembre, el 31 de noviembre, tenemos 2.451. Si le sumamos los 300 que presumimos son de diciembre, como suele ser, ¿verdad? Tenemos una reducción, pero lo que tenemos que llegar es que no haya ni un caso, ¿verdad? O que los casos no sean de su entorno, ¿verdad? Esos casos que uno ve, o que los casos no sean de su entorno. Claro. Ese va a ser un avance importante. Eso es lo que necesitamos, porque necesitamos recuperar esos espacios para que realmente sean los espacios más seguros para los niños. Que el hogar sea seguro. Que el hogar sea seguro. Esa sería la campaña, ¿verdad? Esa es la campaña, ¿verdad? El objetivo es ese. Felizmente no todas las familias son inseguras para los niños, pero los casos que hay es en ese entorno. Entonces nosotros lo que buscamos con estas campañas y observando todos, haciendo cada uno nuestra parte, porque todos somos responsables, yo creo que vamos a ir logrando cambiar esto, porque necesitamos que el adulto cambie, ¿verdad? Esto es la protección de los niños, pero quien debe cambiar su actitud hacia los niños es el adulto, ¿verdad? Somos nosotros.
Esto es derecho de los niños. El niño tiene derecho, como cualquier ser humano. ¿Por qué se instalaron los derechos de los niños como algo particularmente especial? Porque evidentemente los adultos no los considerábamos con derechos antes, ¿verdad? Los derechos humanos, los niños también son seres humanos. ¿Cuántos años tuvimos con derechos humanos del hombre? Que difundiéndose todo esto, ¿verdad? Y nunca se tuvo en cuenta al niño como un sujeto pleno de derecho. Por eso tuvo que haber una convención internacional sobre los derechos del niño, códigos de la niñez, ¿verdad? Porque evidentemente no los incorporábamos, y eso necesitamos cambiar, ¿verdad? Y eso solamente lo podemos hacer nosotros. Y creo que todos juntos lo vamos a lograr. Ojalá. 78 guaraníes por día tiene el Ministerio de la Niñez para 2.500.000 niños, niñas y adolescentes. Ese es el presupuesto del Ministerio de la Niñez. La pasarela de Ñandutí es el 20% del presupuesto del Ministerio de la Niñez. El crochet. El crochet. Ministra, muchas gracias por tu tiempo. Ya, muchas gracias. ¿Sí?